Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. En este episodio vamos a estar hablando de computación en el borde, Edge Computing. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Cómo podemos empezar a usarla? Así que empecemos con el podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Isa Huerga y soy parte del equipo de Developer Relations. Hola, Marcia. Hola Isa, bueno, ya me presentaste también. Soy parte del equipo de Developer Relations. Bueno, me tienen acá con Isa, ya vamos por el episodio 21 de este podcast, así que ya nos conocen. De la segunda temporada. De la también. segunda temporada, que nos quedan pocos de la segunda temporada, ya se viene el final. Pocos, pero muy interesantes. Además, hoy tenemos un invitado especial. Sí, tenemos a Gonzalo Gómez Herrero, que es arquitecto de soluciones global para AWS. ¿Qué es eso, arquitecto de soluciones global? Bienvenido. Buenos días, Isa, Marcia y toda la audiencia. Bueno, yo trabajo dentro del equipo de arquitectura de soluciones pues digamos, una vertical para nuestros clientes que están en el segmento de telecomunicaciones. Y bueno, estoy basada aquí en Madrid y bueno, pues trabajo para este tipo de clientes aquí en España. Sí, sí. Y nada, agradeceros vuestra invitación y precisamente como las telecomunicaciones tienen mucho que ver con Edge Computing y demás, pues creo que vamos a hablar de eso hoy, ¿no? Exacto, y yo creo que podemos arrancar por la primera palabra que dijiste, Edge Computing, computación de borde en español, ¿cómo se dice eso? Pues la verdad es que no lo tengo claro. Yo creo que, de hecho, en la terminología quizá más específica de telco se habla de Mobile Edge Computing, que luego cambió a Multi-Access Edge Computing, MEC. Se han venido utilizando tantos acrónimos que, bueno, en el fondo se trata de computación en el perímetro o en el borde. En el borde, ok. ¿Y qué significa eso desde el punto de vista de la teoría, más o menos, para que la gente sepa de qué estamos hablando? Sí, bueno, pues lo que estamos viendo en general es que cada vez hay más tendencia a distribuir la computación más cerca del cliente final. Y eso va alineado con nuestro concepto de la nube, de cloud. Hay situaciones donde, por ejemplo, hay que desplegar cargas de trabajo que estén más cerca del cliente o del consumidor final porque se requieren unas latencias muy bajas, ultra bajas, o porque la cantidad de transferencia de datos que ahorramos al bajar el volumen de transferencia de datos es enorme, con lo cual hay unos ahorros muy considerables. O incluso pues, por requerimientos de compliance o de soberanía del dato, donde tiene que estar esa capacidad de cómputo en algún lugar específico. Y es por eso en lo que desde AWS pues estamos pujando cada vez más por desplegar servicios que estén precisamente en el perímetro. Claro, estos serían servicios fuera de lo que hablamos con Javi y muchas veces con Isa de la región, ¿no? Ahora vamos a construir una región en Iberia, en España, pero esto Correcto. fuera de la región es en otros lugares. Efectivamente. De hecho, nosotros estamos acuñando un término que se llama Cloud Continuum, Okay. el continuum de la nube, ¿no? Donde cuando hablamos ya de AWS no hablamos únicamente de nuestra infraestructura global, de nuestras regiones y de nuestras zonas de disponibilidad. Estamos hablando de una extensión de la infraestructura que esté más cerca del perímetro y esa extensión de la infraestructura se da con un gran número de servicios que pueden ser pues o bien de consumo privado para cierto tipo de clientes o incluso pues lo que llamamos multitenant, ¿no? De consumo entre varios clientes. Y dependiendo de cada caso de uso, lo que ofrecemos es la posibilidad a nuestros clientes de que puedan desplegar sus cargas de trabajo en uno o en otro servicio. Claro, entonces tenemos las soluciones, yo creo que una de las soluciones de borde que la gente más conoce, al menos desarrolladores y gente que ha hecho aplicaciones, es el CDN. ¿Es el CDN un ejemplo de esto? Bueno, digamos que empezamos con CDN, ¿no? Nuestro servicio por excelencia CDN es AWS CloudFront y principalmente la idea es pues tener pues como una especie de red de
de servidores que contienen copias de datos donde se hace, pues digamos, se cachea, se almacenan temporalmente pues ciertos contenidos más cerca del usuario final, de tal forma que se pueda acceder a esa copia del contenido de una forma pues, más rápida y más cercana. Y ello a su vez pues, supone una serie de ahorros o beneficios desde el punto de vista de transferencia de datos, porque no hay que ir a la fuente original del dato a volver a descargarse el contenido. Claro, y a veces eso lo podemos ver, creo que en la página de infraestructura.aws nosotros podemos ver las regiones y después tenemos todos estos puntos de borde y ahí sería donde está el POC. El POP. No sé El cómo POP, se llama. efectivamente. Sí, los POPs, los Points of Presence que Sí. tenemos en nuestra infraestructura global precisamente representan todas esas localizaciones donde podemos, digamos, dar presencia, implementar o instanciar nuestro servicio de AWS CloudFront. Claro. Y después de ahí, ¿a dónde? ¿Cuál es el siguiente paso? Nos seguimos acercando. Bueno, pues eso es. Entonces, digamos que eso sigue siendo parte de la infraestructura global de AWS, ¿vale? Y dentro de lo que llamamos el Cloud Continuum, pues damos también otro tipo de servicios de infraestructura que pueden consumirse, pues como he dicho antes, de forma monotenant o multitenant, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos que es bastante popular recientemente es AWS Outposts. AWS Outpost consiste básicamente en trasladar esa misma experiencia de AWS con el mismo set de APIs, de herramientas y un gran número de servicios comunes a casa del usuario. Entonces, digamos que aquí es parte de la infraestructura de AWS que se puede consumir on-premises, como decimos, de forma privada. Básicamente alquilas una ladera llena de servidores. Sí, luego hablaremos en más detalle, pero sí, es básicamente lo mismo. La ventaja es que también ofrecemos pues las últimas generaciones de hardware, el state of the art, ¿no? De la tecnología que también desplegamos en nuestra infraestructura global, junto con todas las lecciones que hemos aprendido en todos estos últimos años, y es lo que reflejamos y ofrecemos a nuestros clientes. Y además lo ofrecemos como servicio. Quiero aclarar que no es solo hardware, sino que ese servicio está remotamente gestionado por el personal de AWS. Claro. Y ese sería como te sentás en la falda del cliente, pues ya estás en la oficina, estás adentro de lo más cercano que podés. ¿Y en el medio hay algo entre CDN? Sí, bueno, luego tenemos también otro tipo de servicio que sería Local Zone. Local Zone es un servicio, una extensión básicamente de la infraestructura global en zonas metro, principalmente hemos empezado en Estados Unidos. Entonces, esta parte, digamos, sería pues otra variante de infraestructura global con una gran versatilidad de servicios gestionada por AWS, pero en lugar de estar desplegada en las regiones, están desplegadas en zona metro, por ejemplo, en Nueva York o en Miami, ¿no? Que es donde están, estoy poniendo un par de ejemplos, donde tenemos en estos momentos local zones, ¿vale? Ese sería otro ejemplo de infraestructura en el perímetro. Y otro tercer ejemplo que también puede resultar interesante es Wavelength. AWS Wavelength es otro servicio que también desplegamos en el perímetro, que también es multitenant, pero que está principalmente orientado a un caso de uso. Y es este caso de uso con el advenimiento de 5G y las nuevas tecnologías, altos volúmenes de transferencia de datos y demás. Se trata prácticamente de un partnership entre un proveedor de servicios, un telco, y AWS, donde desplegamos de forma conjunta en el perímetro de la red del proveedor de servicio esta capacidad de computación que puede ser consumido, pues, por ejemplo, por la siguiente generación de gamers, ¿no? Para poder disfrutar de streaming en 8K, por ejemplo, o de gaming precisamente desde el móvil, ¿no? Esa es la idea principal. Y ahora en un ratito entramos en detalle en todo esto, porque creo que la gente está escuchando y está ahí. ¿Cómo es hay un último servicio que se me ha olvidado mencionar y es toda la familia Snow, ¿no? La familia Snow, que quizá un poco, haciendo referencia a lo que comentabas antes, Marcia, está un poco a mitad de camino o es otra variante distinta, ¿no? La familia Snow creció o se diseñó originalmente como un servicio pensado para transferencia de datos, para dar soporte a transferencia de datos de entornos on-prem a una región de AWS, pero ha ido evolucionando, y lo cubriremos a continuación, con otra serie de servicios, otra serie de productos que también permiten despegar computación en el perímetro, con pequeñas variantes, con un footprint, con un tamaño menor, pero que también te ofrece esa versatilidad de poder desplegar, por ejemplo, capacidad de cómputo en el Edge directamente. Eso sería un poco el portfolio. Iba a decir también un poco la diferencia cuando hablabas al principio de llevar esa capacidad de computación más cerca de los usuarios. Igual también hay dos tipos de usuarios. Uno es el cliente de AWS,
que como decías, igual Sí. es llevar esa capacidad de computación a on-premises. Y luego está los usuarios de ese cliente Finales. también, ¿no? Que puedes hacer un Claro. segundo paso, acercar a esos usuarios, como dices tú, a los que están con el móvil jugando o utilizando tu app, y es acercar esa capacidad de computación más a los usuarios finales. O sea, no solo primero al cliente de AWS y luego a los usuarios de las aplicaciones de esos clientes. Completamente de acuerdo. De eso se trata precisamente, por ejemplo, AWS Wavelength. AWS Wavelength te ofrece esa capacidad donde ofrecemos la experiencia de AWS y la versatilidad de que cualquiera en cualquier cuenta podría utilizar una Wavelength Zone para poder desplegar pues su siguiente aplicación de realidad virtual o de realidad aumentada o del Connected Vehicle. Y los consumidores finales del proveedor de servicios que son los que consumen esa aplicación. La idea es que sea un win-win, ¿no? Entre AWS y el proveedor de servicios o el telco y sus clientes, efectivamente. Claro. Pues empezamos con igual el primero que has mencionado, que es el que está todavía en la red de AWS, dentro de ese, al final del perímetro, al borde, pero dentro de la red de AWS, que es CloudFront. Correcto. Vale, pues vamos a empezar un poco a describir CloudFront, ¿no? CloudFront es nuestro servicio por excelencia de CDN, pero es más que CDN. ¿Qué es CDN? Porque capaz mucha gente, para nosotros Si no lo es han usado básico, nunca. pero si no trabajaste nunca en desarrollo de aplicaciones distribuidas o cosas así. Pues CDN, de lo que, vamos, lo he explicado un poco a muy alto nivel, ¿no? Pero básicamente se trata de tener esa capacidad, por intentar hacer una analogía a muy alto nivel, ¿no? Es como si tuvieras una caché distribuida a lo largo de tu red, donde puedes, digamos, almacenar copias temporales de tus contenidos, que pudieran ser datos, vídeos, aplicaciones, incluso APIs, y poder, digamos, tener accesibilidad desde los clientes finales, pues con una menor latencia, ¿no? Casi todas las plataformas de streaming de vídeo, por ejemplo, utilizan CDN, si no sería imposible que todos viéramos pues diversas series de vídeo, por ejemplo, en nuestra casa, ¿no? Entonces, es una tecnología que se está utilizando enormemente, ya no solo pues, para tipos de aplicaciones donde expongamos REST APIs, sino fundamentalmente, por ejemplo, para técnicas de streaming y otro tipo de contenidos, ¿no? Y nosotros con CloudFront vamos más allá porque aparte de poder, pues digamos, apoyarnos en toda la infraestructura global de AWS, es decir, que yo puedo producir un contenido y almacenarlo en una región, pero poder exponerlo a través de CloudFront en los POPs correspondientes que hemos hablado antes de AWS, lo acoplamos con una serie de servicios adicionales donde podemos ofrecer, por ejemplo, un nivel de seguridad con AWS Shield para proteger, por ejemplo, contra ataques de negación de servicios distribuidos y dar conectividad, por ejemplo, a lo que llamamos a distintos orígenes de la fuente del dato, ¿no? Que pudiera ser pues un balanceador dentro de la infraestructura global de AWS o pudiera ser un caso muy común, por ejemplo, S3, ¿no? Que es nuestro servicio de storage de objetos o directamente nuestra capacidad de cómputo EC2, ¿no? Y luego hay un caso muy específico, sé que le va a gustar a Isa, que es el Lambda at Edge, ¿no? Lambda at Edge nos da la posibilidad de poder desplegar nuestro servicio por excelencia serverless, que es Lambda, directamente acoplado en CloudFront y poder hacer pequeños niveles de orquestación e implementar, por ejemplo, ciertos flujos de trabajo acoplados directamente a CloudFront. Sí, yo soy súper fan de CloudFront porque comentaba, ¿no? A Marcia, como me pongo mi gorro de sysadmin y de operaciones y muy a menudo lo que te permite es pues, hacer todo ese control del tráfico sin tener que depender del equipo de desarrollo. Y esto va desde Blue Green Deployments hasta, por ejemplo, migraciones de on-premise a la nube, por lo que dices tú, porque puedes tener diferentes orígenes y no tienen que ser en AWS, puedes tener orígenes que están en tu ambiente tradicional on-premise que estás migrando y te permite hacer el control de las páginas, servir las páginas de error, por ejemplo, directamente desde CloudFront, te permite hacer control de tráfico incluso de los headers de HTTP y todo esto sin tocar la aplicación ni la lógica de la aplicación. Te permite con esas respuestas, te permite hacer el control de ese tráfico, que yo creo que es una gran ventaja en muchos de estos escenarios, ¿no? Sí. Y con el Lambda at Edge ahora pues hasta puedes hacer, el caso típico es, por ejemplo, dependiendo del dispositivo, ¿no? Servir diferente tipo de contenido
Y eso sin tocar nada en la aplicación, es directamente CloudFront el que hace el análisis de esos headers y en base a eso, pues Lambda puede procesar lo que haga falta y hacer, pues, y teniendo los diferentes orígenes y puedes hacer todo ese control directamente con CloudFront y con Lambda Attach. Ujú. Sí, sí. Completamente de acuerdo. Además, otra de las ventajas es que en este caso el modelo de pricing, de facturación, es tremendamente sencillo. No tenemos que, o no obligamos a nuestros clientes, evidentemente, a desplegar su infraestructura, sino que utilizan la nuestra y únicamente pagan por el consumo, por la transferencia de datos principalmente. No hay que hacer pagar una factura de antemano, ¿no? Y hablando de Pues pricing, cuando desarrollas aplicaciones, yo creo que para los developers es importante a veces repensar la arquitectura de sus aplicaciones para tomar la mayor cantidad de provecho que puedas del cache en el borde, porque te ahorras un montón de dinero. A veces nosotros pensamos de request, response, nos manda, pero si podemos evitar procesar la mayor cantidad de cosas que podamos en el servicio, en el Lambda incluso, o en la instancia o en el contenedor, y lo podemos ya tener todo preprocesado, guardado en el cache, te vas a ahorrar un montón de dinero para aplicaciones grandes, porque CloudFront es mucho más económico. Efectivamente. Sí, sí. Quizá también otro servicio que está distribuido en el Edge de nuestra infraestructura, ¿no? En los POPs que hemos comentado antes, es Global Accelerator, que también va un poco asociado, tiene una metodología, por así decirlo, de distribución parecida. En Global Accelerator lo que permite, y he tenido un par de casos, por ejemplo, con clientes al respecto, es ofrecerte direccionamiento IP público persistente y digamos que globalmente disponible dentro de la infraestructura de AWS, pero con accesibilidad directa desde los POPs. Es decir, imaginemos que tengamos un caso donde la API que exponemos al exterior de nuestra aplicación, pues no solo resuelve con DNS, sino que también necesita tener una dirección IPv4 concreta, ¿no? Una dirección IPv4 pública concreta, o dos, ¿no? Entonces, en este caso, con Global Accelerator, lo que podemos es, por un lado, mantener ese direccionamiento público, digamos, atado o elásticamente adjunto a nuestra aplicación, pero hacer lo que en, digamos, tecnologías de networking se llama Anycast, es decir, que la misma IPv4 esté accesible directamente desde cada uno de los POPs en el perímetro de la infraestructura global de AWS. Con lo cual, por un lado, damos la accesibilidad más cercana de direccionamiento para esa aplicación y, por otro lado, también pues, ciertos niveles de redundancia y tolerancia, porque digamos que ofrecemos la misma IP, pero en el fondo la estamos distribuyendo a varios POPs, con lo cual te puedes ir a uno o a otro que esté más cercano. ¿Esto para escenarios de disaster recovery? Efectivamente, es fundamental. Es uno de los casos típicos de uso de Global Accelerator, el que tú ofrezcas una dirección IP pública que le distribuyas al perímetro, por así decirlo, con lo cual la accesibilidad sea pues, al POP que esté más cercano y que luego tú por detrás pues tengas, por ejemplo, pues distintos esquemas de gestión, ¿no? Entre, por ejemplo, distintas regiones. Y luego además lo acoplamos con nuestro servicio de Site-to-Site VPN también, con lo cual este servicio lo podemos extender también, por ejemplo, para conectividad de VPNs para aquellos que lo necesiten. Con lo cual el salto de la VPN, del túnel de la VPN, pues es el más cercano, es únicamente hasta el POP que esté más cerca del usuario final. No, eso está bueno, porque si no a veces las conexiones de VPN se vuelven súper lentas y estás muy lejos. Claro. Sí, efectivamente, te permite dar conectividad de ese estilo en todo el mundo, de una forma muy sencilla. No tienes que desplegar infraestructura. La red es lo que tiene. Además, cuando tienes que tener en consideración Internet, se vuelve súper complejo. Así que tener esa posibilidad de que te simplifique y que se quede AWS, te dan la IP y se queda AWS la complejidad del tráfico distribuido de esta manera, ¿no? Correcto. Muy útil. Sí. Y capaz podemos saltar a la siguiente categoría, porque si no acá nos tiramos todo el día hablando de CloudFront, que es la familia Snow. Y no Eso es el de Game of Thrones. La película. No. Ah, bueno. No, es algo más material, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que la familia Snow en realidad se compone de varios componentes, ¿no? Por un lado, Snow Mobile, que, bueno, no sé si lo habéis visto en algún reinventor muy famoso, porque entraron con un tráiler completo. Y en vídeos, efectivamente, hay un vídeo por ahí, efectivamente. Y luego pues hay otro tipo de productos, Snowball Edge y últimamente Snowcon, que es un producto muy pequeñito.
Entonces, originalmente, digamos que toda la familia, los componentes de la familia Snow, principalmente Snowball Edge y Snow Mobile, fueron pensados para transferencia de datos y sigue siendo su propósito general. Pero ha ido evolucionando a situaciones donde, por ejemplo, La pregunta antes que nada, ¿por qué querés transferir tus datos usando un trailer y no sobre el internet? Pues porque a veces, si haces los cálculos, te resulta más rápido e incluso más seguro, efectivamente, el cargarlo en local en un servicio de este estilo, en el Snow Mobile. O el Snow Mobile es un caso quizá extremo, pero si existe el producto es porque ha habido clientes efectivamente que lo han pedido. Seguramente ¿no? capaz para migración a la nube tenés que migrar todo tu centro de datos de una empresa de 100 años. Sí, sí. Y no hace falta tanto, ¿eh? Es que si haces el cálculo si piensas en el ratio de transferencia de tu red y luego tienes que considerar cuánto estás utilizando. Así que considera cuánto te queda libre. Y incluso si fuera una transferencia constante, si haces el cálculo, si tienes que enviar terabytes, muy a menudo es más rápido simplemente enviar un dispositivo. Y... Voy a pedir un SnowCon. Estoy subiendo todas las charlas a S3 de una conferencia que estoy organizando y hace días que estoy subiendo. Exacto. Sí, tenéis toda la razón. De hecho, ya no se trata también solo del tiempo, ¿no? De incluso hacer el ratio del precio, de lo que me va a costar, sino también de hacerlo de una forma segura, porque a veces cuando el volumen de datos es tan alto, ¿cómo vas a transferirlos? Si lo transfieres a través de Internet, pues a veces te puedes dar una situación de que no puedes mantener de forma persistente una conexión segura durante tanto tiempo, ¿no? Entonces sí que te puede resultar precisamente que quizá el Snow Mobile es un caso extremo, pero se ha dado. Pero el Snowball Edge, principalmente la variante que está optimizada para es una laderita, storage. Es como una laderita portátil de eso que llevas al camping. Sí. Una cajita. Tiene una capacidad de storage de 80 terabytes, entonces si andas por ese rango de transferencia y haces los cálculos, pues te puede resultar interesante pues el utilizar pues el Snowball Edge, el optimizado para storage, subir los datos de forma local en tu red y una vez pues coges el dispositivo, lo mandas a AWS y AWS te hace el resto de la transferencia. Es como un disco externo muy grandote. Eso es. Y luego, ¿qué ocurrió con este tipo de productos? Pues que también fueron evolucionando y de hecho hay una variante de Snowball Edge que está optimizada para la capacidad para cómputo, para hacer edge computing, y que te ofrece pues menos capacidad de storage, 42 terabytes, pero te ofrece mayor capacidad de cómputo. Te ofrece, por ejemplo, 52 virtual CPUs y 208 gigas de RAM, ¿no? Entonces, eso lo que te permite, en algunos casos, es encontrar un poco ese balance donde a lo mejor en cierto tipo de entornos, generalmente en entornos desconectados, donde no tengo que tener una conectividad con el Edge, entornos del estilo, pues por ejemplo, móvil, entornos donde no estoy en un data center, pues quiero seguir desplegando pues capacidad de cómputo y volúmenes, por ejemplo, en el perímetro, y lo puedo hacer de una forma pues económica en este caso, ¿no? Pues con una inversión que es relativamente baja. Entonces, para ese tipo de casos de uso está pensado esta variante de Snowball Edge más optimizada para computing. Por ejemplo, si tenés, no sé, un tambo en el medio del campo con las vacas, ahí necesitas algo de cómputo para procesar. Sí. Algo. Sí, casos muy típicos, por ejemplo, es IoT, porque puedes desplegar IoT Greengrass por encima, ¿no? Entonces, entornos, por ejemplo, pensamos en una factoría o entornos que no sean un data center tradicional, ¿no? Exacto. Ahí podemos seguir desplegando en el pues, desierto, esa capacidad de paneles solares, yo qué sé. Por ejemplo. Sí, de hecho están ruggerizados, ¿no? Y aquí SnowCon, no sé si habéis visto la imagen, pero es bastante sintomático, es mucho más pequeño, ¿de acuerdo? Pero está ruggerizado para precisamente desplegarlo en condiciones extremas, ¿no? Climatológicamente hablando. Así que los que les gusta irse de camping y no pueden vivir sin hacer sus despliegues en su computadora, se llevan un pequeño SnowCon Sí, efectivamente. Aquí, evidentemente, la capacidad de storage y de cómputo es menor. Son 4 virtual CPUs, 4 gigas de RAM y 8 terabytes de storage, pero en muchos casos sigue resultando bastante conveniente, pues por ejemplo, entornos de redes de campus, ¿no? Es muy típico el poder desplegar, pues,
pues por ejemplo, este tipo de modelos de conectividad acoplados a antenas o directamente, pues otro caso de uso, por ejemplo, IoT mucho más pequeño, el poder desplegarlo pues en entornos que, pues eso, climatológicamente adversos. Claro, súper interesante. Así que Ujú. hay un montón de opciones. Y estos los puedes pedir desde la consola de AWS. Esto es. Y luego también tenemos otro soporte con otro tipo de servicios y de integración. Por ejemplo, hay otro cliente que se llama AWS Ops Hub, que te permite hacer una gestión también. Te puedes descargar el cliente en tu portátil y hacer la gestión de los dispositivos a través de ellos. Mm. Y Wow, hablando de súper, súper dispositivos que te puedes traer a tu on-premises, el otro que habías mencionado era AWS Outpost. Sí, Esto es un poquito más AWS grande y Outpost. complejo. Sí, aunque, bueno, si nos da tiempo hablaremos también porque vamos a sacar una nueva versión en modo servidor que le hemos anunciado para este año, ¿de acuerdo? Y va a tener varios sabores, ¿no? Varios flavors. Outpost en realidad va a un nivel más allá. Vamos un escalón por encima de lo que hemos estado hablando y la variabilidad de servicios que ofrecemos en Outpost es bastante mayor, ¿de acuerdo? Una de las principales diferencias frente a la generación anterior es que ya ofrecemos un nivel de integración de VPC Networking, Virtual Private Cloud Networking. Es decir, integramos ya las cargas de trabajo que se puedan desplegar en Outpost en el mismo Virtual Private Cloud que desplegases pues, parte de la infraestructura, por ejemplo, en la región. Entonces, esto lo que posibilita también es que otro tipo de servicios, hablo por ejemplo de EMR, ¿vale? Para aquellos que quieren hacer pues analítica directamente en Outpost. Y evidentemente, pues otros, incluso tenemos un flavor de S3 específico para Outpost, ¿vale? Para aquellos clientes que tengan requerimientos de compliance y que quieran depositar el dato directamente en ese rack en concreto. Y entonces el abanico de servicios y herramientas es mucho mayor. ¿Y por qué una Y a partir de empresa aquí, querría tener un Outpost? Porque esto es algo que como que alquilás, ¿no? Porque AWS lo gestiona, lo mantiene, lo actualiza, vos lo enchufás a la pared, a la red y ya es lo que haces. ¿Por sí. qué lo quisieras tener como una empresa? Bueno, pues aquí la principal motivación es que puedas disfrutar del mismo, como he dicho antes, set de APIs de AWS que trabajabas en la región, pero de forma local. O sea, más rápido. Si tenés que Sí, hacer entonces, analítica, subís, por ejemplo, tenés una fábrica o algo que da muchos datos, los subís todos al Outpost, no tienen que ir a la nube y puedes hacer, no sé, machine correcto. learning de forma local súper rápido. Correcto. De hecho, un modelo de despliegue muy típico es ese, ¿no? El hacer Machine Learning Inference at the edge, ¿no? Hacerlo directamente en Exacto. Outpost. Entonces, principalmente los requerimientos suelen ser esos, ¿no? Pues latencias muy bajas o ultra bajas, es decir, que necesito prácticamente que esté desplegado en mi mismo entorno. Por ejemplo, un ahorro considerable en el volumen de transferencia de datos, como has comentado. Y otro requerimiento que vemos generalmente en nuestros clientes es, como he dicho, la soberanía o la residencia del dato, el poder depositar esa capacidad de cómputo o el storage del dato directamente en este outpost y entonces tengamos la seguridad de que está ahí en el mismo data center donde lo estamos hosteando, ¿no? Súper Esos son interesante. principalmente los casos de uso. La otra diferencia principal es que también es Outpost, al contrario que las No Family, tiene que estar conectado virtualmente. Entonces es una infraestructura gestionada 24/7 por el personal de AWS. Lo ¿De ves en tu acuerdo? consola. Efectivamente, lo ves como un servicio y requiere la contratación de Enterprise Support, que es nuestro nivel más alto de soporte en AWS, precisamente por este requerimiento, porque nosotros proactivamente gestionamos esa infraestructura y aplicamos pues las mismas tareas de mantenimiento de una forma proactiva que hacemos en nuestra región. En este caso, disfrutándola directamente en casa de nuestros clientes. Esto quiere decir que es como tener un rack, pero que no tienes que, que encargarte tú de toda la gestión, manutención, patching, mantenimiento, Sí, etcétera. efectivamente. Ese sería un gran resumen, porque no es solo hardware, ¿de acuerdo? Es un servicio. Y uno de los principales beneficios que vemos en nuestros clientes es que precisamente pueden beneficiarse de todas estas lecciones aprendidas, de toda esta experiencia, ¿no? Como dice Werner Vogels, no hay Algoritmo. algoritmo de compresión para la experiencia, ¿no? Todas estas lecciones aprendidas durante tantos años
directamente se pueden beneficiar de ellas y no tienes que entrar en ese quebradero de cabeza de validar compatibilidades de mi versión de firmware o hacer el patching de los servidores o el sistema operativo del servidor concreto o como casa, por así decirlo, con la capa de networking que pudiera tener en mi data center, ¿no? Todo eso lo proporcionamos como parte del servicio y es precisamente pues, uno de los grandes beneficios de AWS Outpost. Wow, está Sí. buenísimo. Y si que no querés tener el data center en tu casa, capaz Local Zones te puede ayudar. Sí, Local Zones lo que viene a digamos a tratar son esos casos de uso de clientes finales, en este caso de AWS, que quisieran desplegar cargas de trabajo que necesitan latencias bajas en ciertas zonas metro, ¿no? De hecho, pues en los primeros lanzamientos de Local Zones hemos empezado con Los Ángeles, con una clara influencia de la industria cinematográfica, porque lo que se desplegaba en este caso, por ejemplo, lo que se requería es que se desplegasen ciertas cargas de trabajo de una forma localizada y a lo mejor la tolerancia a latencias, pues en nuestras regiones, California del Norte o Oregón, pues no eran permitidas para cierto tipo de cargas de trabajo. Entonces, esa fue un poco la motivación de Local Zones y este concepto ha ido creciendo y Local ya tenemos Zones varias. no es como una región, no tenés múltiples zonas de disponibilidad. ¿Cómo está De hecho, la estructurada? analogía que suelo hacer es como una extensión de una zona de Ok, disponibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, tú digamos que desde la consola lo ves como, desde el punto de vista programático, a nivel de API lo verías como otra zona de disponibilidad, como otra availability zone, ok, es la forma en la que la tienes de gestionarlo. ok, una que está cerquita tuyo. ¿Y están Sí, todos los servicios disponibles o como a veces en las regiones hay, hay ciertos servicios? hay un subset de servicios también que están disponibles en la local zone. La gran mayoría de capacidad de cómputo EC2 está disponible, nuestros servicios de gestión de contenedores están disponibles, es un subset, pero desde luego la idea principal es que, digamos, hagas un diseño de tu aplicación, y esto quizá no aplica solo a local zone, sino en general también para Outpost y para Wavelength, ¿no? Hagas un diseño de tu aplicación de tal forma que los componentes que sean sensibles a latencia, has comentado antes, por ejemplo, Machine Learning Inference at the Edge, ¿no? Estos componentes que sean más sensibles a latencia los despliegues en el edge, en el perímetro, pero que puedas apoyarte en las regiones, por ejemplo, para hacer pues otro tipo o para desplegar otro tipo de componentes que no tengan esos requerimientos. Caso típico de Machine Learning, pues hacer todo el tema de el testing, el training, la validación, es algo que puedes hacerlo directamente en la región y es únicamente la inferencia final la que despliegas en el edge. Esa es un poco la filosofía detrás de todos estos servicios. Claro, porque al final lo que te estás ahorrando es ese viaje de la red, ¿no? No sé, por poner un ejemplo así muy, muy random, pero si tienes una aplicación que tiene que procesar algo, en lugar de enviar datos hasta la nube donde tienes tu aplicación, hacer el procesamiento Uh-huh. y devolver el resultado, lo que haces es envías datos a la local zone que está más cerca sin necesidad de hacer todo el viaje hasta Sí, la región donde esté. Simplemente va a la local zone, se procesa y va de vuelta, con lo que te ahorras todo ese viaje de la local zone a la región, ¿no? correcto. Y aquí me vais a permitir hablar un poco de mi background, que es de telco. En el caso de 5G, vamos a ver que todo esto se va a acelerar todavía muchísimo más. O sea, 5G tiene, por ejemplo, la premisa de poder ofrecer velocidades 20 veces superiores a 4G, las arquitecturas actuales. Entonces, vamos a ver una proliferación de aplicaciones en los próximos años alrededor de experiencias al entorno de realidad virtual, de realidad aumentada, de mejoras de la experiencia de cliente. Vehículos conectados. Ya estamos viendo muchos casos de vehículos que necesitan, por ejemplo, mapas en alta definición, indicaciones de seguridad de carretera, conducción autónoma. Incluso en muchos casos también en el sector médico. Ya se han lanzado muchísimos pilotos donde, por ejemplo, las operaciones pueden estar teledirigidas, donde se pueden identificar biopsias en tiempo real. Entonces, vamos a ver tal proliferación de aplicaciones que van a poder beneficiarse de todos estos altos volúmenes de datos y es una de las principales motivaciones lo que estabas comentando antes, Isa. El poder desplegar precisamente en el Edge va a poder ofrecer, por un lado, latencias ultra bajas. La aspiración aquí para muchas de estas aplicaciones es tener latencias por debajo de los 20, idealmente incluso por debajo de los 10 milisegundos.
Y por otro lado, el ahorro en la transferencia de tráfico, que en muchos casos es enorme, porque todas estas aplicaciones consumirían tal ancho de banda Claro. que básicamente provocaría una explosión de tráfico en el backbone, ¿no? de la red. Claro, y acá cuando hablas de 5G estamos hablando de otro servicio de AWS que ya mencionaste, que es el Wavelength. Wavelength, correcto. Y Wavelength es otra variante distinta, ¿de acuerdo? En el fondo, la arquitectura tiene gran analogía, ¿no? Entre Local Zones, Outpost y Wavelength. La experiencia es la misma, podemos extender VPC Networking, una gran cantidad de servicios comunes como EC2, servicios de gestión de contenedores como ECS, EKS, etcétera, también están disponibles. Pero en este caso Wavelength está, digamos, empotrada en la red móvil o en el core de la red de un service provider, de un proveedor de infraestructura de telecomunicación. Entonces, principalmente, la idea es precisamente gestionar este tipo de situaciones para entornos móviles. Claro, porque ahora ¿cómo funciona? Funciona que vos estás jugando un jueguito, eso va a la antena, de la antena va al core, del core va a la región, de AWS, Eso es. de la región vuelve, pam, 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 y acá nos estaríamos saltando básicamente toda la parte de atrás. Sí, de hecho Wavelength va precisamente a atacar esos casos de uso. Le damos latencias ultra bajas. Ahí, incluso dentro de lo que serían las redes de acceso a radio, ¿no? Como llamamos en el entorno de telcos, se pueden desplegar en distintas localizaciones, también de forma jerárquica o de forma un poco más consolidada, pero lo que vienen los casos de uso que vienen a gestionar son precisamente los que tú has dicho. El evitarnos todas estas capas, ya no se trata únicamente del retardo de la propagación del dato, sino principalmente de todas las capas de interconexión y de conectividad que hay a nivel de red, de peering entre redes, y directamente poder atacarlo directamente en el mismo entorno donde se conecta al usuario de una forma casi inmediata. Wow, así que vamos a poder jugar player versus player super real time, en realidad. Bueno, me imagino la siguiente generación de Fortnite o algún otro juego en este estilo directamente pues en la consola, en el tablet, en el teléfono, pues con streaming 4K, 8K, etcétera, ¿no? Sí, sí. Es un poco lo que estamos buscando. También incentivar precisamente en este caso de Wavelength una cooperación entre AWS y el service provider, pero facilitar un ecosistema pues para las siguientes startups, para los siguientes builders de este mundo, ¿no? Para que crean esa siguiente killer app, ¿no? La aplicación el siguiente juego, la siguiente aplicación de streaming que digamos que sea la que proporcione esa experiencia de usuario completamente novedosa y que a lo mejor no habíamos concebido hasta Porque ahora. estos dos servicios son re nuevos. ¿Cuánto tienen? ¿2 años? ¿1 año? Pues mira, Outpost yo creo que lo anunciamos hicimos un anuncio en el reInvent de hace 2 o 3 años y estuvo disponible de forma general a lo largo del año pasado. Wavelength, como consistió en un partnership con distintos proveedores de servicio, anunciamos un partnership con Verizon, que fue el primer lanzamiento en verano del año pasado, y como parte de ese partnership, pues hay otros proveedores de servicio, Vodafone en Europa, SK Telecom y KDDI en Asia. Y Local Zones también es un servicio que ha ido proliferando principalmente a lo largo del año pasado. Sí, son muy nuevos. Pero bueno, continuamos creciendo en ese ecosistema y seguirán aumentando seguro. Claro. Y creo que por último de los servicios que nos queda por charlar, es uno que no has mencionado hasta ahora, pero con Isa lo hemos tratado más o menos cuando lo anunciaron en reInvent un poco y cuando hablamos de contenedores también, que es el EKS Distro y el EKS Anywhere. ¿Por qué pertenecen a esta categoría de Edge? Bueno, a ver, estamos viendo que muchos clientes tenían la necesidad, por un lado tenían, digamos, la preferencia de desplegar sus cargas de trabajo, sus aplicaciones en forma de contenedores y más concretamente, estaban adoptando Kubernetes como la plataforma de orquestación de contenedores. Y por otro lado, pues que tenían pues, la necesidad de utilizar su propio hardware. Por diversos motivos, pues por motivos de precaución, es decir, yo he hecho una inversión en mi propio hardware y quiero amortizarlo, o por cualquier otra situación, pues porque yo quiero gestionar mi propio hardware también, ¿no? Entonces, con EKS Distro en EKS Anywhere, lo que intentamos es aproximarnos a esos casos de uso de una forma, pues, digamos, secuencial, ¿no? Por un lado, EKS Distro no deja de ser
nada más y nada menos que nuestro IKS Open Source. ¿De acuerdo? No es un servicio. Básicamente es IKS Es Open la Source. distribución. Efectivamente, es la distribución de IKS, es el flavor de Kubernetes, que por cierto IKS es compatible con el upstream, compatible con el Kubernetes Vanilla, ¿no? Como se llama. Pero en este caso se trataría un poco de las versiones curadas de Kubernetes en Amazon, donde, pues por así decirlo, proporcionamos pues distintas extensiones de IKS distro con las versiones que han sido validadas, con los security patches de los que pues nosotros nos encargamos. Y eso lo hacemos open source y lo ponemos a distribución de nuestros clientes. Entonces, IKS distro, por ejemplo, lo que supone es disfrutar de la experiencia de IKS en tu propio hardware, pero te lo construyes tú por tu cuenta, por así decirlo, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, no supone una integración con AWS, tú puedes correr IKS distro sin ningún tipo de integración con AWS y tú lo que haces es disfrutar pues, de la distribución de Kubernetes de Amazon. Y un nivel por encima es IKS Anywhere. En IKS Anywhere se construye por encima de IKS distro y lo que proporcionamos es ya una versión más prescriptiva, donde se puede consumir también como servicio para poder desplegar IKS en hardware de terceros, en COTS hardware, ¿no? En x86. Y aquí sí que proporcionamos un tooling alrededor de Kubernetes que ha sido prescriptivamente pues, validado por nosotros. Por ejemplo, creo recordar, ofrecemos Flux Agents para pues, poder desplegar modelos de GitOps más orientados a Kubernetes, evidentemente, o también, por ejemplo, el plugin de Ethereum para networking, o el CNI de Kubernetes. Entonces, estas versiones que son más prescriptivas, ¿de acuerdo? Se pueden desplegar también con infraestructura de terceros. De hecho, ahora en agosto, por ejemplo, hemos empezado a dar soporte sobre infraestructura de máquinas virtuales de VMware. Y en el año 2022, o sea, el año que viene, empezaremos a dar soporte de despliegue directamente sobre host bare metal, ¿no? Wow. Y permite pues, desplegar esa experiencia de IKS ya que puede ser consumida como servicio, pero sí que es verdad sin estar integrada en el entorno completo de AWS. Sin embargo, para aquellos clientes que quieren desplegar cargas de Kubernetes directamente utilizando la distribución de Amazon en infraestructura de terceros, pues puede resultar conveniente. Y todo además viene extendido con un conector de IKS donde puedes tener visibilidad desde la consola de IKS en AWS. Y ahí es donde quizás viene un poco el enlace, ¿no? Es decir, que IKS Anywhere utiliza algunos servicios, puede utilizar S3, por ejemplo, para recabar objetos, o ECR como el Container Registry para las imágenes. Y con el IKS Connector, desde la misma consola de IKS, puedes tener un mix, por ejemplo, de clusters que gestiono directamente con IKS o clusters que gestiono con IKS Anywhere directamente en otro tipo de hardware. Claro. Esa es un poco la motivación. O sea, puedes tener, no sé, tus servicios de development y testing en el hardware ese que compraste hace años, que lo estás amortizando, y tu producción en AWS, y lo gestionas todo desde tu consola. Completamente de acuerdo. Esa es la idea principal, el dar también un poco esa experiencia a los usuarios que si quieren utilizar su propio hardware, pues por distintos motivos, pueden seguir disfrutando de la experiencia de IKS en su propia infraestructura. Suena muy interesante, y como hay diferentes opciones para el borde, ¿no? Porque tenemos desde infraestructura de AWS, CloudFront, el Local Zones y cosas así, infraestructura de AWS que te alquilamos, no sé, la Snow Family, los Outposts, infraestructura de AWS instalada en cualquier lado, como las Wavelengths que están ahí en la parte de telcos, o software que te puedes bajar y ponerlo en tu infraestructura que ya tenés, para acercar tu cómputo a tus clientes y a la nube también, y conectar todo. Efectivamente. Y eso es lo que comentaba al principio, ¿no? El Cloud Continuum. Cuando hablamos de AWS ya no se trata únicamente de las regiones, ¿no? Sino se trata un poco de este ecosistema, de poder llegar al perímetro y, digamos, de una forma más cercana al cliente final. Claro, al final es dar la mejor experiencia posible al cliente final, ya sea tú como empresa que necesitas la cosa más rápida del mundo porque tenés una fábrica y necesitas hacer inferencias para saber si los productos están fallados, o tus clientes finales que son jugadores de un juego de player versus player y necesitan la batalla que sea súper rápida, eficiente y sin lag, porque si no te mataron y no te enteraste. Sí. ¿Cuántas veces pasa? Se trata
Sí, se trata un poco de eso, ¿no? Y yo creo que en AWS nuestro afán ha sido siempre trabajar desde las necesidades del cliente y básicamente dar un poco esa versatilidad de servicios para utilizar el más adecuado en cada momento, ¿no? Y aquí es un poco lo que invitamos también precisamente con Edge Computing, el que nuestros clientes puedan diseñar sus arquitecturas haciendo el mejor uso de cada plataforma o de cada servicio en cada momento. Sí, que eso siempre lo decimos, con la cantidad de servicios que hay, no se trata de utilizarlos todos o de sabérselos todos, es elegir los que son adecuados para cada escenario. Sí, completamente de acuerdo. Y acá también yo creo que en este tema es uno de esos temas que rompe un poco el paradigma a veces cuando hablamos de migraciones de levantar y tirar nuestras arquitecturas de on-premise a la nube. A veces en estos casos es cuando tenés que replantearte las arquitecturas de tus aplicaciones para aprovechar todas estas opciones, no todas, pero las que te vengan mejor para que tu aplicación sea mejor, sea más moderna y responda mejor y también sea más barata, porque muchas veces podemos ahorrar un montón de dinero si aprovechamos la arquitectura correcta para resolver nuestros problemas, ¿no? Correcto. Y una de las ventajas, por ejemplo, que vemos aquí en muchas cargas de trabajo, ¿no? Es que como, por ejemplo, en Outpost, Wavelength y Local Zones especialmente, la experiencia de uso para los desarrolladores es muy homogénea con la región, pues si invitamos, por ejemplo, a hacer una primera fase de experimentación, de investigación en la región, donde, por ejemplo, tenemos una mayor versatilidad de servicios y después de esa fase de experimentación, pues a lo mejor puedes hacer luego un despliegue posterior con CI/CD pipelines, por ejemplo, ¿no? Con nuestros servicios de Code Pipelines y todos los servicios que tenemos de DevOps, y hagas ese despliegue final, por ejemplo, posteriormente en el Edge, ¿no? Y así puedas utilizar de una forma más inteligente y aprovechándote pues, de esa capacidad que es más limitada en el Edge, puedas utilizar estos servicios, pero también tengas esa versatilidad de que pues, mi aplicativo pues, puede experimentarse, puede hacer mi fase de dev tradicional en la región. Ese es un patrón común que estamos viendo con muchos de nuestros clientes y que precisamente les invitamos a experimentar en ello. Sí, y hablando de invitar y experimentar, toda la gente ahora se está preguntando cómo pueden comprar un Wavelength o alquilar un Outpost, así que capaz le podemos dar algunos tips de cómo empezar en los servicios más accesibles para el desarrollador común y corriente o la persona de operaciones común y corriente que nos está escuchando. Sí, bueno, yo aquí lo que invitaría, porque evidentemente yo entiendo que Outpost pues, requiere una capacidad de inversión inicial, yo aquí lo que invitaría es pues a una implementación faseada, ¿no? Por un lado, si hablamos de servicios como CloudFront, directamente se pueden consumir, no hace falta ningún tipo de, pues como hemos dicho al principio, de inversión inicial. Si hablamos ya de otro tipo de servicios, por ejemplo, en la familia Snowcon es un servicio relativamente pequeño, con un valor pues menor, y que te permite, por ejemplo, para ese tipo de necesidades de entornos de Edge desconectados, pues hacer una primera experimentación con un coste menor, ¿no? Y en cuanto a lo que sería el equivalente de Outpost, Wavelength y Local Zones, básicamente las diferencias a nivel de networking y de aplicativos son muy bajas. De hecho, las arquitecturas, por ejemplo, de networking son muy parecidas, ¿no? En un lado le llamamos Local Gateway, en el otro lado le llamamos Carrier Gateway. Básicamente es esa la diferencia menor. Entonces, si algún cliente, por ejemplo, no quisiera experimentar con Outpost, sí que le invitaría, por ejemplo, a probar la Local Zone, ¿no? Alguna de las Local Zones que tenemos en Estados Unidos y ver un poco la experiencia, por ejemplo, de los distintos, de cómo funciona tanto a nivel de networking para poder desplegar su arquitectura, porque es algo que está disponible para todo el mundo. Cualquiera puede consumir desde la consola o desde las APIs correspondientes apuntando a la Local Zone específica. Entonces yo creo que la experiencia sería muy similar, ¿no? Claro. Y finalmente, quizá lo último que quería comentar es que evidentemente vamos a sacar otros flavors, ¿no? de Outpost a lo largo de este año, que van a ser los servidores de Outpost de 1U y de 2U, con una capacidad... Para los racks. Standard Unit, efectivamente, las unidades de los racks. O sea, cuando mides los racks en alturas, básicamente, pues una DU o 2U, ¿no? Básicamente una heladera o el freezer solo. O doble, efectivamente. Pero básicamente el precio va a ser evidentemente económicamente más asequible que un rack completo, ¿no? Entonces va a ser también más fácil poder experimentar o poder testear con ellos, pues para alguien que quiera hacer una arquitectura basada en ellos antes de... ¿Está disponible en todo el mundo Outpost?
No en todo el mundo, pero sí tendría que revisar ahora Sí, concretamente pero el número podemos de dejar el regiones. link donde está disponible. Efectivamente. Sí que es verdad que está alineado con las regiones, porque, como he comentado antes, Outpost es una infraestructura gestionada. Eso lo que implica es que, por ejemplo, hay un país donde está disponible, pero tiene que estar gestionado remotamente desde una región que es la región generalmente Claro. más cercana, ¿no? Entonces es un poco el modelo de alineamiento, y progresivamente la disponibilidad de Outpost en distintos países ha ido aumentando a lo largo del tiempo desde que se lanzó. Genial, pero no es solo algo de Estados Unidos, así que vamos a No. No, dejar no, no, el que link va, que todo lo contrario. seguramente... Sí, 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 hay un gran número de regiones y de países en los que está disponible. Sí, genial. Isa, ¿alguna otra pregunta? Porque creo que Yo, otra vez le volamos la cabeza a la gente. yo creo que ya hemos hablado de cómo empezar, pero igual si nos puedes dar ideas para aquellos que, porque entiendo que este es un tema que puede ser muy nuevo para mucha gente. ¿Tienes algún par de ideas para activar, inspirar? Sí, bueno, yo lo que suelo recomendar generalmente a mis clientes es que escuchen podcasts como estos, ¿no? Que les den un poco una visión no solo técnica de lo que pueden leer en las especificaciones, sino pues que a lo mejor les hagan iluminar esa bombilla, ¿no? Decir, mira, este caso de uso me puede resultar interesante. Y sobre todo, pues ver casos de uso de clientes, que los solemos documentar también en la documentación pública, y muchas veces en forma de vídeos con testimonios, por ejemplo, en Reinvent, ¿no? Ya suelo invitar a clientes a que vean los vídeos de Reinvent, porque hay una gran cantidad de lecciones que se pueden aprender de ellos, ya no solo desde el punto de vista técnico, sino de la aplicabilidad, porque hay muchos clientes que presentan pues sus casos de uso, ¿no? Y en algunos otros casos concretos, por ejemplo, en el lanzamiento de Wavelength se hizo una especie de vídeo de anuncio con Verizon, se hizo público, donde distintas startups participaron y expusieron su caso de uso concreto en combinación con Verizon. Entonces os animaría, eso aparece por ejemplo como online Tech Talks o como vídeos que están disponibles en todos los canales públicos de distribución de AWS. Entonces invitaría a todo el mundo a que viera esos tipos de casos de uso específicamente probados, ¿no? y documentados para que no sé, pillaran ideas, ¿no? Como decimos. Sí, yo creo que eso siempre ayuda, ¿no? Ver dónde otros han obtenido beneficios, pues te puede inspirar y ayudar a decir, mira, igual también nosotros podemos beneficiarnos. Así que igual podemos dejar también unos links con ideas. Sí. Y también yo Efectivamente. creo que para estos casos de uso también siempre es bueno contactar con AWS y hablar Sí. con los Solution Architects, porque son casos de uso bastante especiales, y no especiales, pero como más modernos y revolucionarios, y para eso están gente como vos que ayudan a los clientes. Así que contacten con AWS. En todos lados pueden encontrar un botón de ponerse en contacto con nosotros, Sí. y alguien les va a escribir del otro lado. Completamente de acuerdo. No voy a añadir nada más al respecto, porque nuestro propósito principal es intentar, pues eso, Ayudar. ayudar a nuestros clientes de la forma que humanamente y técnicamente no sea posible, para intentar pues mejorar sus arquitecturas, ¿no? Exacto. Entonces, efectivamente. Genial. Y hablando de Reinvent, este año va a ser presencial en Las Vegas, pero va a haber una parte virtual bastante grande, Sí. así que estén atentos. Y ya se pueden, las registraciones ya están abiertas aquí, así que si os interesa estar informados de todo. Y las podéis charlas están registraros. públicas también, pero no se asusten de que solo vean que es para ir a Las Vegas, no tienen por qué viajar. Va a haber contenido en español, y va a haber un montón de contenido en inglés también disponible de forma virtual, así que pueden presenciar, estar presentes ahí, aunque no físicamente presentes. Y yo creo que con eso podemos darle finalizado a este episodio 21, que nos quedan poquitos. Ya queda poquito. Sí. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Marcia. Gracias, Isa. Gracias, Gonzalo. Y gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en 2 semanas En el próximo. con otro episodio. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Todos los links que mencionamos en este episodio están disponibles en la cajita de descripción del mismo. Y nos vemos en 2 semanas con otro episodio del podcast de Charlas Técnicas. Chao, chao.